En los días en que el mundo ardía y los mapas se redibujaban con sangre, el cielo dejó de ser refugio. Se convirtió en tribunal. Desde las brumas del Canal de la Mancha hasta las selvas del Pacífico, las naciones alzaron sus máquinas al firmamento como ofrendas de poder, precisión y destino. Cada bombardero no era solo acero y fuego, era el reflejo de una doctrina, el eco de una cultura, el símbolo de una voluntad. ¿Cuál fue el más eficaz? ¿El que más destruyó? ¿El que más sobrevivió? ¿El que más marcó la historia? Esta saga no busca glorificar el estruendo, sino entenderlo. Porque tras cada ala extendida hubo un piloto, un propósito, una promesa. Y en ese cielo, donde los dioses modernos cruzaban en formación, se libró una guerra que aún resuena en los huesos del tiempo. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Juramento del cielo. Cuando el mundo aún no había comprendido la magnitud del abismo que se abría bajo sus pies, Alemania ya había aprendido a hablar con el cielo. No con plegarias, sino con picadas. No con alas de ángeles, sino con el rugido de acero del Ju-87 Stuka. Aquel bombardero no era simplemente una máquina de guerra, era un mensajero del terror, un heraldo del nuevo orden que se imponía desde las alturas. El Stuka descendía como si el cielo lo expulsara. Su vuelo no era elegante ni veloz, pero sí ritual. Cada picada era una ceremonia de precisión, una danza mortal que comenzaba con un grito, el lamento agudo de las sirenas Jericho, instaladas en sus alas como trompetas del juicio. Ese sonido no era táctico, era psicológico. No buscaba destruir estructuras, sino quebrar voluntades. Quien le escuchaba sabía que el suelo pronto se abriría, que el fuego caería desde lo alto, y que la guerra ya no respetaría fronteras ni refugios. En los primeros años del conflicto, el Stuka fue el martillo de la Blitzkrieg. En Polonia, en Noruega, en Francia, su sombra precedía al avance terrestre. Era el ojo que marcaba el blanco, el puño que lo pulverizaba, el símbolo de una guerra que no pedía permiso. Su diseño, con tren fijo y alas en forma de W invertida, parecía anticuado, pero su eficacia era brutal. Operaba en cielos despejados, sin oposición aérea, como un depredador solitario en un bosque sin cazadores. Pero los cielos cambiaron. En Inglaterra, el Stuka encontró su límite. Los cazas Spitfire y Hurricane lo enfrentaron con velocidad y maniobrabilidad superiores. Lo que antes era ceremonia se volvió ejecución. El Stuka, lento y vulnerable, cayó en números alarmantes. Su reinado terminó no por falta de poder, sino por exceso de confianza. La guerra aérea ya no era un monólogo alemán, se había convertido en un diálogo de fuego. Aún así, el Ju-87 dejó una marca indeleble. No fue el bombardero más avanzado, ni el más resistente, ni el más versátil. Pero fue el primero en convertir el cielo en un teatro. Cada misión era una escena. Cada picada, un acto. Cada explosión, un aplauso sin público. Y cada piloto que lo comandaba sabía que no solo llevaba bombas, llevaba el peso de una nación que creía dominar el destino desde las alturas. El Stuka no murió en combate, murió en concepto. Su esencia fue absorbida por bombarderos más modernos, más rápidos, más silenciosos. Pero su legado persiste en la memoria de quienes escucharon su grito. Porque hay sonidos que no se olvidan. Y hay máquinas que, aunque caigan, siguen volando en los relatos, en los sueños, en las pesadillas. Así comenzó la saga de los bombarderos. No con tecnología avanzada ni con estrategias complejas, sino con un descenso ritual, brutal, inolvidable. El Ju-87 Stuka fue el primer capítulo de una historia escrita en fuego sobre el cielo. Y ese cielo, desde entonces, nunca volvió a ser inocente. Alemania, el grito del Stuka. Mientras el Ju-87 Stuka descendía como un presagio, el Heinkel 111 se mantenía en lo alto como una presencia constante, casi ritual. No era un cazador solitario ni un mensajero del pánico. Era el tambor que marcaba el ritmo de la guerra aérea alemana. Su silueta, alargada y elegante, cruzaba los cielos como si el conflicto fuera una coreografía, y él, el bailarín principal. No gritaba, no se precipitaba. Volaba con la solemnidad de quien sabe que su misión no es sorprender, sino sostener. El Heinkel nació disfrazado. Su diseño inicial, presentado como avión civil, era una maniobra para esquivar las restricciones impuestas tras la Gran Guerra.
Pero bajo esa piel diplomática se ocultaba una intención bélica clara. Cuando el conflicto estalló, el disfraz cayó, y el E-111 se reveló como lo que siempre fue, el pilar de la Luftwaffe. No era el más veloz, ni el más blindado, pero era el más confiable. El que podía estar en todas partes, en todos los frentes, en todos los momentos clave. Durante la invasión de Polonia, fue el arquitecto del bombardeo sistemático. En Noruega, el portador de la estrategia aérea. En Francia, el compañero silencioso del Stuka, trazando líneas de fuego sobre ciudades que apenas despertaban. Pero fue en la batalla de Inglaterra donde Heinkel enfrentó su verdadero juicio. Cruzaba el canal en formación, como una procesión de acero. Las bombas caían sobre Londres, sobre Coventry, sobre Southampton. Cada misión era una ofrenda al Reich, cada regreso, una plegaria por sobrevivir. Su cabina acristalada ofrecía una visión panorámica del infierno. Los pilotos lo llamaban el invernadero, porque desde allí podían ver todo: el cielo, el fuego, los cazas enemigos que se acercaban como flechas. Era una paradoja: cuanto más veía el piloto, más vulnerable era. Pero esa vulnerabilidad no lo detenía. El Heinkel volaba con dignidad, incluso cuando los cazas británicos lo acosaban sin tregua. No era un avión de combate. Era un testigo, un portador, un símbolo. Con el paso del tiempo, su diseño fue superado por bombarderos más modernos. Pero el Heinkel no desapareció. Se adaptó. Fue usado como transporte, como explorador, como plataforma de pruebas. Su longevidad no se debía a su poder destructivo, sino a su versatilidad. Era el tipo de máquina que no necesitaba brillar para ser esencial. Su presencia era silenciosa, pero constante, como el tambor que no lidera la marcha, pero sin el cual no hay ritmo. Y más allá de su función técnica, el Heinkel se convirtió en símbolo, no del terror, como el Stuka, sino de la persistencia. Representaba la idea de que la guerra no siempre se gana con estruendos, sino con constancia, con máquinas que vuelan día tras día, misión tras misión, sin gloria, sin espectáculo, pero con propósito. Cada vuelo era una afirmación: Alemania aún tenía dominio del cielo. Y mientras el Heinkel cruzara las nubes, ese dominio no se cuestionaría. Así, el Heinkel E-111 se convirtió en el segundo capítulo de esta saga aérea. No por sus hazañas individuales, sino por su papel colectivo. Fue el tejido que sostuvo la estrategia alemana, el hilo que conectó campañas, el eco que resonó en cada frente. Y cuando otros bombarderos lo superaron, él siguió volando. Porque su misión no era ser el mejor. Era ser el más presente, el más fiel, el que nunca abandonó el cielo, incluso cuando el cielo se volvió enemigo. En esa constancia, en ese vuelo ritual, el Heinkel dejó su huella. No en los libros de récords, sino en la memoria de quienes lo vieron cruzar el horizonte. Porque hay máquinas que destruyen, y hay máquinas que sostienen. El Heinkel fue ambas. Y en su vuelo, el cielo aprendió que la guerra no siempre ruge. A veces, simplemente avanza. Alemania. El cristal del Heinkel E-111. Cuando el rugido de los bombarderos alemanes parecía dominar los cielos, y Europa se estremecía bajo el peso de la Blitz, el Reino Unido respondió con una criatura forjada en la penumbra, el Avro Lancaster. No fue concebido para el espectáculo ni para la velocidad. Fue creado para resistir, para castigar, para volar cuando todo parecía perdido. Y en su vuelo, se tejió una de las narrativas más solemnes y poderosas de la guerra aérea. El Lancaster no era un avión. Era un altar. 4 motores Merlin lo impulsaban como si el cielo mismo lo sostuviera. Su fuselaje, amplio y robusto, no solo cargaba bombas, cargaba la voluntad de una nación que se negaba a caer. Cada misión nocturna era un ritual. Los tripulantes ascendían sabiendo que el regreso era incierto, que el cielo estaba lleno de enemigos invisibles, que el silencio podía romperse en cualquier momento por el impacto de un proyectil. Y aún así, volaban. Porque el Lancaster no ofrecía seguridad. Ofrecía propósito. En su vientre, podía llevar las bombas más pesadas jamás lanzadas en la guerra. La Talboy, la Gran Slam. Artefactos diseñados no para destruir edificios, sino para quebrar estructuras fundamentales, para hacer temblar el suelo mismo. El Lancaster no atacaba al azar. Elegía sus blancos con precisión ritual. Presas, fábricas,
búnkeres, lugares donde el enemigo se sentía invulnerable. Y allí, desde la oscuridad, caía el juicio. Pero más allá de su capacidad destructiva, el Lancaster era un símbolo de comunión. Cada vuelo requería una tripulación que funcionara como un solo cuerpo. Piloto, navegante, operador de radio, artillero de cola, bombardero. Cada uno con su rol, cada uno con su fe. En la cabina, no había espacio para el ego, solo para la misión. Y esa misión, noche tras noche, tejía una red invisible de resistencia sobre Europa. El cielo nocturno se convirtió en su templo. Volaba sin luces, guiado por instrumentos, por estrellas, por intuición. El silencio era su aliado, pero también su amenaza, porque en la oscuridad, los cazas enemigos acechaban. Y cuando el fuego cruzaba el firmamento, el Lancaster no huía. Se mantenía firme, como si supiera que su presencia era más importante que su supervivencia. Con el tiempo, el Lancaster se volvió leyenda. No por sus cifras, sino por sus historias. Por los hombres que lo pilotaron, por los que no regresaron, por los que lo vieron cruzar el cielo como una promesa. Fue el mensajero de una nación que había sido golpeada, pero no quebrada. Y en cada vuelo, en cada bomba lanzada, en cada regreso silencioso, se escribía una página de esa resistencia. Incluso después de la guerra, el Lancaster no desapareció. Fue restaurado, preservado, honrado, porque algunas máquinas no son solo herramientas. Son testigos. Son portadores de memoria. Y el Lancaster, con su rugido grave y su silueta imponente, sigue volando en los relatos, en los museos, en los corazones de quienes entienden que el cielo también puede ser un lugar de redención. Así, el Avro Lancaster se convirtió en el tercer capítulo de esta saga aérea. No por ser el más avanzado, ni el más temido, sino por ser el más fiel. El que voló cuando todo parecía perdido. El que llevó la voz de una nación al corazón del enemigo. Y en ese vuelo, en esa constancia, en ese ritual nocturno, el cielo aprendió que la resistencia no siempre se grita. A veces, simplemente se vuela. Otro Reino Unido, el depredador nocturno. Mientras los cielos se llenaban de gigantes pesados y formaciones ruidosas que anunciaban su llegada con estruendo, el Reino Unido decidió invocar algo distinto. No una fortaleza voladora, ni un titán de acero. Lo que emergió fue una criatura ligera, veloz, silenciosa. Un espectro de madera que cruzaba las nubes sin ser visto, sin ser oído, hasta que era demasiado tarde. Así nació el de Javillán Mosquito. Construido en un tiempo donde el metal era escaso y la urgencia infinita, el Mosquito desafió toda lógica. Hecho casi completamente de madera, parecía una reliquia en medio de una era industrial. Pero esa madera, trabajada con precisión artesanal, le otorgó una ventaja inesperada: velocidad. El Mosquito no necesitaba blindaje porque no lo alcanzaban. No necesitaba escolta porque nadie podía seguirle el ritmo. Era el único bombardero que podía entrar y salir del corazón enemigo sin pedir permiso ni dejar rastro. Su versatilidad era legendaria. Bombardero, explorador, cazador, transportador. En cada rol, el Mosquito se adaptaba como si hubiera sido creado para ese propósito desde el inicio. En misiones de reconocimiento, volaba tan alto y tan rápido que los cazas enemigos apenas lo veían. En ataques quirúrgicos, se deslizaba entre defensas antiaéreas como una sombra. Y cuando se le pedía destruir, lo hacía con precisión quirúrgica, golpeando cuarteles, fábricas, centros de mando. No era una lluvia de fuego, era una daga. Pero lo que realmente convirtió al Mosquito en leyenda fue su espíritu. No era una máquina de guerra tradicional. Era una anomalía. Un desafío a las normas. Mientras otros bombarderos requerían tripulaciones numerosas, el Mosquito volaba con 2 hombres. Piloto y navegante. 2 almas que se fundían con la madera, con el cielo, con la misión. Cada vuelo era una danza íntima entre el hombre y la máquina, entre la velocidad y el silencio, entre la estrategia y el instinto. Los alemanes lo temían no por su tamaño, sino por su imprevisibilidad. El Mosquito aparecía donde no debía, golpeaba donde no se esperaba, y desaparecía antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era el fantasma del cielo. Y en esa invisibilidad, en esa elegancia letal, se convirtió en el símbolo de una guerra que no siempre se ganaba con fuerza bruta, sino con inteligencia,
con audacia, con arte. Su construcción fue un acto de fe. Carpinteros, artesanos, ingenieros trabajaron juntos para dar forma a una criatura que no debía existir, pero que terminó dominando. Cada pieza de madera, cada tornillo, cada ala era parte de un ritual. Y cuando el mosquito despegaba, no era solo un avión. Era la manifestación de una idea, que la guerra podía ser ganada con ingenio, con belleza, con precisión. Hoy, el mosquito vive en los relatos como el bombardero que no parecía bombardero, como el guerrero que no llevaba armadura, como el mensajero que cruzaba el cielo sin ser visto, pero que dejaba huellas imborrables. Fue el cuarto capítulo de esta saga aérea, y quizás el más inesperado, porque en medio del estruendo, el mosquito eligió el silencio, y en ese silencio, escribió su leyenda. Reino Unido, el fantasma de madera. Cuando el cielo dejó de ser refugio y se convirtió en campo de batalla, Estados Unidos respondió con una criatura de acero que no pedía permiso para entrar ni disculpas al salir. El Boeing B-17 Flying Fortress no era solo un bombardero. Era una declaración. Una fortaleza con alas, diseñada para resistir, para castigar, para regresar. Y en ese regreso, se tejió una leyenda. El B-17 nació en una época donde la guerra aún se intuía, pero no se comprendía. Su diseño era audaz. 4 motores, múltiples torretas, blindaje reforzado. No buscaba velocidad ni sigilo. Buscaba presencia. Volaba alto, lento, pero implacable. Su misión no era esquivar el peligro, sino enfrentarlo. Y cuando cruzaba el cielo europeo, lo hacía como una procesión de acero, cada avión una catedral flotante, cada tripulación un coro dispuesto a cantar hasta el final. Dentro del fuselaje, la vida era ritual. 10 hombres, cada uno con su rol, cada uno con su fe. El artillero de cola, el bombardero, el piloto, el navegante. Todos sabían que el cielo no perdonaba errores. Pero el B-17 ofrecía algo que otros no: esperanza. Su resistencia era legendaria. Volvía con motores apagados, con alas perforadas, con fuselajes abiertos. Y aún así, volvía. Porque el B-17 no era solo una máquina. Era un pacto entre el hombre y el metal. Las misiones eran largas, heladas, silenciosas. El enemigo acechaba desde abajo, desde los flancos, desde el horizonte. Pero el B-17 se mantenía firme. Su formación era su escudo. Volaban en cajas, en patrones que convertían el cielo en una fortaleza colectiva. Y cuando las bombas caían, no lo hacían al azar. Golpeaban fábricas, rieles, refinerías. Lugares donde el enemigo respiraba. Lugares que, tras el paso del B-17, quedaban marcados por el juicio. La historia del Memphis Belle se convirtió en símbolo. Un B-17 que completó sus 25 misiones y regresó. No como un héroe solitario, sino como representante de todos los que no lo lograron. Su nombre resonó en películas, en libros, en relatos. Porque el B-17 no solo destruyó, también inspiró. Fue el rostro de una campaña aérea que buscaba algo más que victoria, buscaba justicia. Pero la justicia en el cielo tiene un precio. Las pérdidas fueron enormes. Cada misión era una apuesta. Y aún así, los hombres subían. Porque sabían que el B-17 les ofrecía la mejor oportunidad. No de sobrevivir, sino de cumplir. De llegar al blanco. De regresar. Y en ese regreso, se tejía el mito. El mito de una máquina que no se rendía. Que no se quebraba. Que, incluso herida, seguía volando. Hoy, el B-17 vive en los museos, en los cielos restaurados, en las memorias de quienes lo vieron cruzar el firmamento. Su silueta aún impone respeto. Su historia aún conmueve. Porque fue más que un bombardero. Fue una fortaleza. Una promesa. Un símbolo de que, incluso en medio del fuego, hay máquinas que protegen, que resisten, que regresan. Así, el B-17 Flying Fortress se convirtió en el quinto capítulo de esta saga aérea. No por su capacidad destructiva, sino por su espíritu. Porque en cada vuelo, en cada formación, en cada regreso imposible, el cielo aprendió que la guerra no solo se libra con bombas. También se libra con voluntad. Y la voluntad del B-17 aún resuena en las alturas. Estados Unidos,
el bastión volador. Cuando la guerra se volvió global y los océanos ya no bastaban para contener el conflicto, Estados Unidos respondió con una criatura que parecía haber sido diseñada no por ingenieros, sino por estrategas del destino. El B-29 Superfortress no era simplemente un bombardero. Era una anomalía. Una máquina que desafiaba la lógica de su tiempo, que volaba más alto, más lejos, más rápido que cualquier otra, y que llevaba en su interior no solo bombas, sino el peso de una decisión que cambiaría el curso de la humanidad. Su nacimiento fue un acto de fe industrial. Miles de trabajadores, cientos de fábricas, millones de piezas ensambladas con precisión casi ritual. Cada tornillo, cada ala, cada panel presurizado era parte de una visión: crear un bombardero que pudiera cruzar continentes, desafiar defensas y regresar. Su cabina presurizada era una novedad, un santuario en medio del hielo y el fuego. Sus torretas controladas remotamente eran ojos que veían más allá del alcance humano. Y su alcance, casi mítico, le permitía tocar tierras que antes parecían intocables. El B-29 no fue creado para Europa. Fue concebido para el Pacífico. Para ese teatro inmenso donde las distancias eran abismos y las islas, altares de sacrificio. Desde bases lejanas, cruzaba el océano como un mensajero del juicio. Volaba sobre Japón con la solemnidad de quien sabe que cada misión es una página escrita en fuego. Y cuando lanzaba sus bombas, no lo hacía con furia, sino con precisión. Incendiarias, explosivas, estratégicas. Cada carga era una decisión. Cada vuelo, una sentencia. Pero el B-29 no se convirtió en leyenda por sus misiones convencionales. Su nombre quedó grabado en la historia por dos vuelos que marcaron el fin de una era. Hiroshima, Nagasaki. Dos ciudades que se convirtieron en símbolos, en advertencias, en heridas abiertas. El Enola Gay y el Boxcar no fueron solo aviones. Fueron portadores de una nueva realidad. La bomba atómica, hasta entonces teoría, se convirtió en acto. Y el B-29 fue el vehículo de esa transición. No por voluntad propia, sino por mandato de una guerra que exigía un final. Los hombres que lo pilotaron no eran verdugos. Eran testigos. Testigos de una transformación que no podía deshacerse. En sus relatos, el B-29 no es descrito como una máquina de destrucción, sino como un altar de decisiones imposibles. Volar en él era participar en algo más grande que la guerra. Era ser parte de una historia que aún hoy se debate, se analiza, se teme. Después del conflicto, el B-29 no desapareció. Fue estudiado, preservado, reinterpretado. Su silueta aún impone respeto. Su historia aún provoca silencio. Porque no fue solo un bombardero. Fue el umbral. El punto donde la guerra dejó de ser convencional y se volvió existencial. Donde el cielo dejó de ser dominio de los valientes y se convirtió en escenario de lo irreversible. Así, el B-29 Superfortress se convirtió en el sexto capítulo de esta saga aérea. No por su diseño, aunque fue revolucionario. No por su potencia, aunque fue incomparable. Sino por su destino. Porque fue el único que voló no solo para ganar, sino para terminar. Y en ese final, el cielo aprendió que la guerra no solo se libra con fuego, también se libra con historia. Y la historia del B-29 aún arde en lo alto, como una estrella que no ilumina, pero tampoco se apaga. Estados Unidos, el titán del Pacífico. Cuando el cielo se convirtió en un tablero de estrategia y los bombarderos eran las piezas que decidían el curso de la guerra, Estados Unidos desplegó una máquina que no buscaba admiración, sino resultados. El B-24 Liberate no era el más bello, ni el más querido por sus tripulaciones. Pero fue el más producido, el más utilizado, el más presente. Y en esa presencia, silenciosa pero implacable, dejó una huella que aún resuena en los cielos de la memoria. Su diseño rompía con la estética tradicional. Alas rectas y largas, fuselaje ancho, tren de aterrizaje alto. No era una criatura elegante. Era una herramienta. Una máquina pensada para cumplir, no para impresionar. Podía volar más lejos que el B-17, cargar más bombas, operar en más frentes. Europa, África, el Pacífico. Donde hubiera guerra, allí estaba el Liberate. No como símbolo, sino como fuerza de trabajo. Era el obrero del aire, el martillo que golpeaba sin descanso.
Dentro de su fuselaje, la vida era dura. Su cabina era estrecha, su manejo difícil, su reputación ambigua. Muchos pilotos lo consideraban peligroso, inestable en ciertas maniobras, vulnerable en combate. Pero también sabían que era incansable, que podía llevarlos más lejos, que podía regresar cuando otros no lo harían. Y eso bastaba, porque en la guerra no se busca perfección, se busca eficacia. Y el B-24 la ofrecía en cada misión. Las tripulaciones que lo volaban no lo amaban, lo respetaban. Sabían que no era indulgente, que exigía concentración, disciplina, coraje. Cada vuelo era una prueba. Cada regreso, una victoria silenciosa. Y en esa rutina de fuego y acero, el Liberate se convirtió en parte del paisaje aéreo. No destacaba, no brillaba, pero estaba. Siempre estaba. Su versatilidad lo convirtió en algo más que un bombardero. Fue transporte, explorador, cazador de submarinos. Se adaptaba a cada necesidad, como si su propósito fuera servir, no destacar. Y en esa humildad técnica, se volvió indispensable. No era el protagonista de los relatos heroicos. Pero sin él, muchos de esos relatos no habrían ocurrido. Incluso en el cine, su figura aparece como testigo, como fondo, como presencia constante. No roba escenas. Las sostiene. Porque el B-24 no necesita dramatismo. Su historia está en los números, en las misiones cumplidas, en los cielos cruzados. En los hombres que confiaron en él, no por lo que prometía, sino por lo que cumplía. Y cuando la guerra terminó, el Liberate no fue celebrado con monumentos ni ceremonias. Fue desmontado, olvidado, reemplazado. Pero su legado quedó en los mapas, en los informes, en las estadísticas que hablan de eficacia sin adornos. Porque hay máquinas que se recuerdan por lo que representan. Y hay otras que se recuerdan por lo que hicieron. El B-24 pertenece a las segundas. Así, el B-24 Liberate se convirtió en el séptimo capítulo de esta saga aérea. No por su fama, ni por su belleza, sino por su función. Porque en el cielo, como en la tierra, hay quienes brillan y hay quienes sostienen. El Liberate fue eso, el sostén. El que voló cuando nadie más podía. El que cumplió cuando otros fallaban. El que, sin pedir nada, lo dio todo. Y en ese dar constante, el cielo aprendió que la guerra no siempre se gana con gloria. A veces, se gana con persistencia. Y la persistencia del B-24 aún flota en lo alto, como un eco que no necesita ser gritado para ser escuchado. Estados Unidos, el liberador silencioso. Cuando el Imperio del Sol Naciente decidió que el cielo debía ser suyo, no lo hizo con estruendo ni con blindaje. Lo hizo con alcance, con velocidad, con una criatura que parecía más espíritu que máquina. El Mitsubishi G4M, conocido por los aliados como Betty, fue el bombardero que encarnó la doctrina japonesa de movilidad absoluta. No era una fortaleza voladora. Era una flecha lanzada desde lo profundo del Pacífico, con la esperanza de que su impacto llegara antes que la respuesta. Su diseño era radical, ligero, aerodinámico, sin blindaje. Cada decisión técnica respondía a una obsesión, volar más lejos que cualquier otro. Para lograrlo, se sacrificó todo lo que no fuera esencial. No había placas de protección para la tripulación. No había tanques autosellantes. No había margen para el error. El G4M era rápido, sí, pero también frágil. Bastaba un disparo certero para convertirlo en una antorcha. Por eso, sus propios pilotos lo llamaban con resignación el encendedor volador. Porque cuando ardía, lo hacía rápido. Y cuando caía, lo hacía sin defensa. Pero en sus primeros años, el G4M cumplió su promesa. Voló misiones que otros bombarderos no podían imaginar. Cruzó mares, atacó bases, hundió buques. Fue el terror silencioso de los primeros meses del conflicto en el Pacífico. Su autonomía le permitía operar desde islas remotas, golpear objetivos estratégicos y regresar sin escolta. Era el mensajero de una estrategia que apostaba por la sorpresa, por la velocidad, por el alcance. Y en esa apuesta, Japón encontró victorias tempranas que parecían confirmar que el cielo podía ser suyo. El G4M no solo fue un bombardero, fue también el portador de figuras clave. En uno de los episodios más simbólicos de la guerra,
Fue el avión que transportaba al almirante Isoroku Yamamoto en su último vuelo. Interceptado por cazas estadounidenses, el G-4M cayó, y con él, una parte del alma estratégica del imperio. Ese momento marcó el inicio del declive, porque si el G-4M era el símbolo de la doctrina japonesa, su vulnerabilidad era también el reflejo de sus límites. A medida que la guerra avanzaba, los cielos se volvieron más hostiles. Los cazas aliados dominaron el espacio aéreo. Las defensas antiaéreas se multiplicaron. Y el G-4M, sin protección, comenzó a caer en números alarmantes. Japón intentó mejorar su diseño, añadir blindaje, reforzar estructuras. Pero cada mejora comprometía su esencia, el alcance. Y sin ese alcance, el G-4M dejaba de ser lo que era. La tensión entre protección y propósito lo desgarró desde dentro. Aún así, siguió volando. Porque no había reemplazo inmediato. Porque su producción era rápida. Porque su doctrina aún creía en la movilidad como salvación. Y en ese vuelo persistente, el G-4M se convirtió en testigo de una guerra que ya no podía ganar. Volaba sobre mares que ya no eran suyos, hacia blancos que ya no temían su llegada. Pero volaba. Porque en su diseño, en su fragilidad, en su audacia, había una voluntad que no se rendía. Hoy, el Mitsubishi G-4M vive en los relatos como una paradoja. Fue el bombardero que voló más lejos, pero no lo suficientemente seguro. El que atacó con precisión, pero cayó con facilidad. El que representó una visión estratégica brillante, pero incompleta. Su silueta aún impone respeto, no por su poder, sino por su historia. Porque fue el símbolo de una nación que apostó todo al cielo. Y en ese cielo, descubrió que la velocidad no siempre vence al fuego. Así, el G-4M se convierte en el octavo capítulo de esta saga aérea. No por su resistencia, ni por su blindaje, sino por su audacia. Porque fue el bombardero que voló más allá de sus límites. Que cruzó mares con la esperanza de no ser alcanzado. Que llevó a Japón más lejos de lo que sus defensas permitían. Y en ese vuelo, el cielo aprendió que la guerra no siempre premia la velocidad. A veces, exige sacrificios que arden demasiado rápido. Y el G-4M, con su fuselaje ligero y su historia intensa, aún flota en la memoria como el espectro de una estrategia que voló demasiado cerca del sol. Japón, el halcón de largo alcance. Cuando la tierra se convirtió en un campo de cenizas y acero, y los ejércitos se desangraban en batallas que devoraban kilómetros y generaciones, la Unión Soviética no miró al cielo buscando supremacía aérea. Miró al cielo buscando protección. Y en ese clamor, nació el Ilyushin Il-2 Sturmovik, una criatura que no volaba para dominar, sino para resistir. No era un bombardero en el sentido clásico. Era un tanque con alas. Un escudo que descendía desde las nubes para cubrir a los que luchaban en el barro. Su diseño no obedecía a la estética ni a la velocidad. Obedecía al dolor. El fuselaje blindado envolvía al piloto como una armadura medieval. Cada placa de acero era una respuesta a la artillería enemiga. Cada remache una promesa de que el avión no caería sin antes cumplir su misión. Volaba bajo, rozando los árboles, surcando los campos, entrando en el corazón del combate. Su vuelo no era elegante. Era urgente. Era necesario. El Il-2 no atacaba ciudades ni fábricas. Atacaba columnas de tanques, posiciones de artillería, concentraciones de tropas. Era el martillo que golpeaba justo donde el enemigo se sentía seguro. Y lo hacía con una ferocidad que no pedía permiso. Sus cohetes, sus bombas, sus cañones eran extensiones de una voluntad colectiva, la de no ceder ni un palmo de tierra sin luchar. Cada misión era una incursión directa en el caos. Y en ese caos, el Il-2 se movía como si perteneciera allí. No como intruso, sino como vengador. Los soldados soviéticos lo llamaban el ángel de la guarda. Porque cuando el Il-2 aparecía, sabían que el fuego enemigo pronto se apagaría. Su presencia era sinónimo de protección, de represalia, de justicia. Y los alemanes lo temían. No por su velocidad, ni por su maniobrabilidad, sino por su persistencia. El Il-2 no se rendía. No se retiraba. Volaba hasta que el objetivo dejaba de existir. Su impacto fue tan profundo que se convirtió en el avión más producido de toda la guerra. No por capricho, sino por necesidad. Cada frente pedía más.
Cada batalla exigía su presencia. Y la industria soviética respondió, multiplicando su número como si el cielo mismo necesitara ser poblado por guardianes. No era una máquina de precisión. Era una criatura de resistencia. Una extensión del suelo que se elevaba solo para castigar. Incluso cuando la guerra aérea exigía versatilidad, el Il-2 se adaptó. En momentos críticos, se comportó como cazador, enfrentando aviones enemigos con una ferocidad inesperada. No era su rol natural, pero lo asumía con la misma determinación con la que enfrentaba columnas blindadas. Porque el Il-2 no era una máquina limitada. Era una voluntad con alas. Y cuando la guerra terminó, el Il-2 no fue olvidado. Fue honrado. Porque no solo protegió a los soldados. Protegió una idea. La idea de que el cielo podía ser un aliado del suelo. Que la guerra no se ganaba solo con estrategia, sino con sacrificio. Que cada vuelo bajo, cada impacto certero, cada regreso imposible era parte de una narrativa más grande, la de un pueblo que eligió resistir. Así, el Ilyushin Il-2 Sturmovik se convirtió en el 9º capítulo de esta saga aérea. No por su elegancia, ni por su gloria, sino por su función. Porque fue el único que voló no para conquistar el cielo, sino para proteger el suelo. Y en ese vuelo bajo, persistente, implacable, el cielo aprendió que la guerra no siempre se libra desde lo alto. A veces, se libra desde el barro. Y el Il-2, con su fuselaje blindado y su alma de acero, aún surca las memorias como el guardián que nunca abandonó a los que luchaban abajo. Su Unión Soviética, el tanque volador. Cuando el frente oriental exigía no solo resistencia sino precisión, la Unión Soviética respondió con una criatura nacida en la urgencia y forjada en la sombra, el Tupolev Tu-2. No fue un producto de laboratorios tranquilos ni de oficinas iluminadas por la paz. Fue concebido en prisión, bajo presión, en un contexto donde el tiempo era enemigo y la necesidad, un verdugo. Y sin embargo, de ese entorno hostil emergió una máquina que redefiniría el bombardeo táctico soviético. El Tu-2 no era un coloso. No pretendía serlo. Su propósito era más sutil, más técnico, más letal. Diseñado para operar en plena luz del día, con velocidad suficiente para evadir cazas enemigos y precisión para golpear sin margen de error, el Tu-2 se convirtió en el bisturí de la aviación soviética. Mientras otros bombarderos se arrastraban por el cielo como gigantes lentos, el Tu-2 cortaba el aire como una hoja afilada, entrando y saliendo del combate antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Su silueta era compacta, sus motores potentes, su maniobrabilidad sorprendente. Podía volar bajo para evitar radares, alto para esquivar artillería, rápido para sobrevivir. Y en ese equilibrio, encontró su esencia. No era una fortaleza. Era un cazador. Un ejecutor. Un mensajero del juicio que no necesitaba escolta porque confiaba en su propia capacidad para sobrevivir. En el frente oriental, donde las batallas se decidían por metros y minutos, el Tu-2 se convirtió en un aliado indispensable. Atacaba posiciones fortificadas, columnas en movimiento, infraestructuras críticas. Su precisión era tal que podía destruir un puente sin tocar el pueblo que lo rodeaba. Y cuando regresaba, lo hacía con la serenidad de quien ha cumplido su propósito sin alardes ni estridencias. Los pilotos que lo comandaban hablaban de él como si fuera una extensión de su voluntad. No era fácil de dominar, pero una vez comprendido, se convertía en un compañero fiel. Su cabina ofrecía visibilidad, su estructura respondía con agilidad, su armamento era suficiente para cumplir sin excesos. Era una máquina sobria, eficaz, diseñada para la guerra real, no para la propaganda. A medida que la guerra avanzaba, el Tu-2 se adaptaba. Nuevas variantes surgían, cada una ajustada a las lecciones aprendidas en combate. Se convirtió en plataforma para reconocimiento, para ataque nocturno, para misiones de largo alcance. Su versatilidad era prueba de su solidez. No necesitaba reinventarse, solo evolucionar. Incluso en operaciones conjuntas con fuerzas aliadas, el Tu-2 demostró su capacidad para integrarse, para colaborar, para actuar como parte de una estrategia más amplia. No era una criatura aislada. Era parte de un ecosistema aéreo que entendía que la guerra moderna requería coordinación, inteligencia, precisión. Y cuando la guerra terminó, el Tu-2 no desapareció. Fue estudiado, preservado, respetado. Porque no solo cumplió, superó.
Fue el ejemplo de que incluso en condiciones extremas, la genialidad puede florecer. Que una máquina nacida en la oscuridad puede volar hacia la luz y dejar una estela de eficacia, de elegancia, de victoria. Así, el Tupolev Tu-2 se convierte en el 10º capítulo de esta saga aérea. No por su tamaño, ni por su fama, sino por su intención. Porque fue el bombardero que entendió que la guerra no siempre se gana con fuerza. A veces, se gana con precisión, con velocidad, con inteligencia. Y el Tu-2, con su alma de ingeniero y su cuerpo de halcón, aún surca las memorias como el filo que cortó el aire en nombre de la victoria. De criterios de juicio. Cuando los cielos se poblaron de máquinas que no solo volaban, sino que decidían el destino de ciudades enteras, llegó el momento de detenerse y mirar con ojos más fríos. No para admirar sus formas, ni para glorificar sus hazañas, sino para entender su eficacia. El capítulo 11 no pertenece a un solo bombardero, sino a todos. Es el juicio técnico, el ritual comparativo que intenta responder una pregunta que ha latido desde el primer rugido de motor: ¿cuál fue el más efectivo? La eficacia no se mide en relatos heroicos ni en siluetas imponentes. Se mide en lo que cada máquina logró en relación con lo que se le pidió. Carga útil, alcance, velocidad, precisión, supervivencia. Cada nación diseñó sus bombarderos como reflejo de su doctrina, de su geografía, de su urgencia. Y en esa diversidad, el cielo se convirtió en un tablero donde cada pieza tenía su lógica. El B-17 fue el símbolo de la resistencia. Volvía a casa con heridas abiertas, con motores apagados, con alas perforadas. Su fortaleza no estaba solo en el blindaje, sino en la voluntad de regresar. El B-24, por su parte, fue el obrero incansable. Más carga, más alcance, más producción. No era elegante, pero cumplía. El B-29, en cambio, fue el salto tecnológico. Volaba más alto, más lejos, con más peso. Pero llegó tarde, cuando el cielo ya estaba saturado de fuego. El Lancaster británico fue el martillo nocturno. Cargaba bombas que podían romper el suelo mismo. Su eficacia estaba en la potencia, no en la sutileza. El mosquito, en cambio, fue el bisturí. Ligero, veloz, preciso. Golpeaba sin ser visto, y en esa invisibilidad residía su poder. Alemania apostó por el Stuka como instrumento de terror táctico, y por el Heinkel como columna vertebral de su estrategia aérea. Japón, con el G4M, eligió el alcance por encima de la protección y pagó el precio. La Unión Soviética, con el Il-2, convirtió el cielo en escudo del suelo, y con el Tu-2, en herramienta quirúrgica de ofensiva. Pero más allá de los datos, la eficacia también se mide en contexto. ¿Qué se esperaba de cada bombardero? ¿En qué teatro operaba? ¿Contra qué tipo de defensa? ¿Cuántos regresaban? ¿Cuántos cambiaban el curso de una batalla? No hay una sola respuesta. Hay capas. Hay matices. Hay decisiones que no se pueden reducir a cifras. El peso del bombardeo. Cuando los bombarderos cruzaban el cielo con sus vientres cargados de fuego, no solo apuntaban a fábricas o puentes. También descendían sobre plazas, barrios, hogares. El bombardeo dejó de ser una táctica y se convirtió en una experiencia colectiva. El cielo, que antes era símbolo de libertad, se volvió amenaza. Cada rugido era una advertencia. Cada sombra, una posibilidad de pérdida. Las ciudades se transformaron en campos de resistencia. Londres, Berlín, Tokio, Dresden. No importa el idioma ni la bandera, el miedo era el mismo. Las noches se llenaban de sirenas, de refugios improvisados, de oraciones silenciosas. Y cuando el estruendo pasaba, quedaba el silencio. Un silencio que no era paz, sino ausencia. La estrategia detrás de estos ataques fue discutida, defendida, condenada. Algunos lo llamaron necesario, otros, excesivo. Pero más allá del debate, quedó el impacto. El fuego no distingue entre soldados y niños. Las bombas no preguntan quién vive en la casa que destruyen. Y en esa indiferencia, la guerra mostró su rostro más crudo. El peso del bombardeo no se mide en cráteres. Se mide en ausencias. En fotografías incompletas. En cartas que nunca llegaron. En edificios que guardan el eco de un rugido que no se olvida. Porque cuando el cielo decide castigar,
no siempre lo hace con justicia. Y en ese castigo, el mundo aprendió que la guerra aérea no solo transforma paisajes, transforma memorias. Y esas memorias aún flotan, invisibles, sobre cada ciudad que alguna vez miró al cielo con temor. El legado de las alas. Cuando los bombarderos dejaron de volar, no todo quedó en silencio. Las máquinas que una vez cruzaron los cielos con fuego descendieron a tierra como testigos de una era. Ya no eran armas, sino símbolos. El capítulo 13 no trata de misiones ni de victorias, sino del legado que dejaron. En hangares, museos y relatos, sus fuselajes se conservan como memoria viva. No para glorificar la guerra, sino para recordarla. Cada tornillo, cada insignia, cada cabina restaurada es una puerta al pasado. Y en ese pasado, los bombarderos no son solo máquinas, son protagonistas de una narrativa que aún se escribe. El legado también vive en el arte, en las historias contadas por quienes sobrevivieron, en las preguntas que aún provocan. Porque cuando una máquina deja de volar, no deja de hablar. Y en ese murmullo, el mundo sigue escuchando. El cielo que una vez fue campo de batalla ahora es espejo de memoria. Y esa memoria, como los bombarderos que la sostienen, no se oxida, se transforma. El juicio del historiador. Cuando los bombarderos dejaron de ser solo máquinas y se convirtieron en hogares flotantes, lo que realmente importaba era quién los habitaba. Dentro de cada fuselaje había hombres que vivían entre el ruido ensordecedor de los motores y el silencio del miedo. La vida de una tripulación no era heroica por sus logros, sino por su rutina. Despegaban sabiendo que cada vuelo podía ser el último. El entrenamiento era riguroso, pero no enseñaba cómo convivir con la posibilidad constante de no volver. Cada miembro tenía un rol vital, y la coordinación era más que técnica, era emocional. La camaradería se volvía escudo, y el deber, una brújula que no permitía desviaciones. Dormían poco, comían rápido, y aprendían a leer el cielo como si fuera un mapa de supervivencia. El coraje no era ausencia de miedo, era voluntad de actuar a pesar de él. Las estadísticas eran crueles, pero la determinación era más fuerte. Volaban por los que estaban abajo, por los que esperaban su regreso, por los que no podían defenderse desde tierra. Y cuando regresaban, lo hacían con más que cicatrices. Lo hacían con historias que aún hoy sobrevuelan la memoria. Este capítulo es un homenaje a esos cuerpos que se fundieron con el metal, a esas voces que rugieron junto al motor, a esos ojos que miraron el cielo sabiendo que también podía ser tumba. Porque detrás de cada vuelo, hubo una vida. Y detrás de cada vida, una historia que merece ser contada. El silencio después del trueno. Cuando los bombarderos de hélice apagaron sus motores, no fue el final, sino el inicio de una nueva era. El cielo, que había sido campo de batalla, se transformó en escenario de innovación. La velocidad dejó de ser un lujo y se convirtió en necesidad. Los motores a reacción tomaron el relevo, y con ellos, el concepto de bombardeo cambió para siempre. La transición fue rápida. Lo que antes se medía en resistencia ahora se medía en altitud, alcance y precisión estratégica. Los bombarderos ya no volaban en formación cerrada, sino solos, invisibles, capaces de cruzar continentes sin ser detectados. El rugido de los motores de pistón fue reemplazado por el silbido de los jets, y con ello, el cielo dejó de ser táctico y se volvió geopolítico. Nuevos diseños, nuevas doctrinas, nuevas amenazas. El bombardero ya no era solo un arma. Era una advertencia. Una presencia que podía cambiar el curso de una guerra sin disparar una sola vez. Y en ese nuevo cielo, el legado de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial no desapareció. Se transformó. Porque el poder aéreo, una vez liberado, nunca vuelve a encerrarse. Solo cambia de forma. Y sigue volando. Cuando el último motor se apagó y las bombas dejaron de caer, el cielo volvió a ser azul. Pero no inocente. Las ciudades reconstruyeron sus ruinas, los sobrevivientes contaron sus historias, y los bombarderos, aquellos titanes del aire, fueron guardados en hangares, museos o memorias. ¿Cuál fue el más eficaz? La historia ofrece cifras, los estrategas ofrecen mapas. Pero la eficacia no siempre se mide en toneladas de destrucción. A veces, se mide en el peso del recuerdo. Porque cada nación que alzó su bombardero al cielo dejó una huella. Y esa huella, invisible pero imborrable,
Aún se siente cuando el viento sopla sobre los campos donde una vez rugieron los motores. El juicio final no lo dicta la guerra. Lo dicta el tiempo. Y el tiempo, como el cielo, nunca olvida. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.